llegó el turno de las noticias del misterio con Javier Gil y, bueno, serán las últimas noticias de esta temporada. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Pues bien, ya con el verano cerca, ¿no? Como todo el mundo. Sí, 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 desde luego. El verano, lo que es el verano físico. Luego lo haremos de todos modos después de que nos cuentes estas noticias, ¿no? Cuando nos expongas. Muy Ah, bien. venga, pues escucha, cuéntanos a ver de qué noticias o qué temas nos traes hoy. Pues mira, vamos a hablar de el universo energético del E-Rosita, que es un telescopio de rayos X que mide ese calentor, por decirlo de alguna manera, del espacio nuestro cercano y del que hay bastante más lejos, hablando en distancias cosmológicas, y ha sido la primera vez que tenemos un mapa de ese calor del universo. También te voy a hablar de que últimamente sabes que hablamos mucho de meteoritos y de los que caen, de que la gente muchas veces echa las manos a la cabeza porque se creen que son peligrosos para el planeta y tal. Pues voy a hablarte de un día, no hace relativamente mucho tiempo para la noticia que es, ¿no? Pero que empezaban a caer meteoritos o se empezaban a notar, pero la gente, y cuando hablo de la gente me refiero a los científicos, no se lo creían. Ellos creían que había otras posibilidades más plausibles que cayera una piedra del cielo. También te voy a hablar de la misión a Tritón, que es esa extraña luna que tiene Neptuno y que ya se ha pasado cerca una vez, pero la NASA está muy interesada en hacer un viajecito y a ver qué nos enseñan desde allí. También te voy a hablar de un avistamiento ovni en Japón, que pasó hace pocas semanas y que venía muy a coalición después de sacar Japón, qué casualidad, ese mensajito de nosotros nos vamos a preparar por si acaso, por una invasión extraterrestre, los ovnis y tal. Bueno, pues se descubrió algo en Japón que no tenía mucha explicación. Y por último te voy a hablar del experimento Xenon 1T, que es una maquinaria muy curiosa que hay metida en una especie de hoyo en cierto lugar y que se dedica a estudiar algo que ha descubierto, ellos creen que han descubierto una manera de funcionar, entre comillas, de la materia oscura y algo más, pero hay que corroborar esos datos y veremos a ver si alguien más los puede reproducir. Muy bien, bueno, pues venga, pues empecemos con la primera y háblanos de ese universo energético llamado E-Rosita, ese telescopio de rayos X. Pues sí, mira, alrededor de este telescopio de rayos X, como bien has dicho, el Rosita, durante 182 días ha completado su primer barrido completo del cielo en el que llevaba más o menos trabajando durante un año. Este nuevo mapa del universo, caliente y energético, como te he comentado al principio, contiene más de 1 millón de objetos y hay que decir que esto es duplicando aproximadamente el número de fuentes conocidas de rayos X descubiertas durante los 60 años de historia de la astronomía, hablando de siempre y cuando de los rayos X. La mayoría de estas nuevas fuentes son núcleos galácticos que están muy activos y hay que decir que la mayoría están a distancias cosmológicas bastante considerables, pero que marcan el crecimiento de gigantescos agujeros negros a lo largo de este tiempo cósmico. 1 millón de fuentes de rayos X que revelan la naturaleza de este universo caliente. Digamos que esta es la cosecha impresionante de esta primera exploración de todo el cielo hecha con el telescopio Rosita a bordo del Observatorio Espacial Ruso SRG. En esta primera imagen que nos ha ofrecido completa, ¿no?, del cielo, el Rosita nos ha enseñado que es aproximadamente 4 veces más profunda que la anterior imagen que había de todo el cielo y que fue realizada en su día por el telescopio Rosat hace nada más y nada menos que 30 años. Y lo que pasa es que en esta nueva versión de la imagen se han producido alrededor de 10 veces más fuentes. Hay que decir que casi todas las descubiertas por los telescopios de rayos X anteriores se han visto superadas por este nuevo telescopio. Que la mayoría de la clase de objetos astronómicos emite en rayos X, ¿no? El universo caliente y energético se ve muy diferente al que se ve por los telescopios ópticos o telescopios de radio. Mirando fuera del cuerpo de nuestra galaxia, la mayoría de las fuentes de que ha encontrado este Rosita pues son núcleos galácticos activos que acumulan agujeros negros supermasivos. También hay varios cúmulos de galaxias que aparecen como con ciertos halos de rayos X que brillan mucho gracias a ese gas caliente que tienen en esas concentraciones alrededor. La imagen de todo el cielo revela, sí que es verdad que con mucho detalle, la estructura del gas caliente que tenemos en la Vía Láctea y todo lo que lo rodea, que son, como bien han dicho los científicos, propiedades que son clave para comprender la historia de la formación de nuestra galaxia.
Este mapa de rayos X del Rosita también revela estrellas con unas fuertes coronas calientes que los científicos que son dicen que son magnéticamente activas. También revela ciertas estrellas binarias de rayos X que contienen estrellas de neutrones, varios agujeros negros o enanas blancas y además espectaculares restos de supernovas, aparte de nuestra galaxia, en otras galaxias cercanas, como podría ser, por ejemplo, la nube de Magallanes. Ensamblar toda la imagen, hay que decir que ha sido una tarea dura, ¿no? Porque sí que es verdad que tú lees los datos y ves que hasta ahora, por ejemplo, el equipo de operaciones ha recibido desde el Rosita y procesado alrededor de 165 gigas de datos. Que si nos ponemos a hablar de lo que hoy en día serían 165 gigas de datos, pues no parece que sea gran cosa. Pero parece que operar este tamaño en cuanto a fotografía, mandado desde el monitorizado desde lo que es el telescopio y operado allí mismo, parece que sí que tiene cierta peculiaridad y que es bastante complicado de ensamblar. Hay que pensar que hablamos de 165 gigas en fotografías de unos recuadros muy pequeños del universo y que tienen que ir ensamblando los científicos poco a poco. Así que mientras que el equipo ahora mismo está ocupado analizando este primer mapa de todo el cielo y utilizando todas estas imágenes y todos estos catálogos, ¿no?, para profundizar en esa comprensión de la cosmología y en esos procesos astrofísicos de alta energía, hay que decir que el telescopio continúa barriendo el cielo a ver qué más encuentra en esa esfera de los rayos X. Realmente toda esta información salió en Europa Press y lo que dicen los científicos es que en general, ¿no?, en aproximadamente 3 años y medio, 4 años, ellos planean obtener hasta 7 mapas similares a este y que cuando los tengan todos y los combines va a ser un factor de por lo menos 5 veces mejor que el que tenemos ahora mismo y será utilizado por astrofísicos y cosmólogos durante décadas para el estudio de nuestro universo y de lo que podemos ver a vista de telescopio. En la segunda noticia nos ibas a hablar de unos meteoritos que caían pero que nadie daba crédito a que eso fueran meteoritos. ¿Qué día exactamente fue este acontecimiento? Pues mira, la idea de esos meteoritos que caían pero empezaron a pensar que de verdad podían venir del cielo, nos vamos a remontar al 13 de septiembre de 1768. Porque hay que pensar que ahora mismo, que como ya te comentaba en el anunciado, que muchas veces acá hablamos aquí en el programa de los meteoritos, ¿no? Y de esos tamaños, dónde están esos baremos, y ya hoy en día es normal, ¿no?, cuando nos dicen que un meteorito se aproxima a la Tierra, sobre todo cuando se puede ver, o alguno que tiene alguna extraña forma, o todo ese tipo de cosas. Pero hay que pensar que en una fecha tan próxima, y digo próxima entre comillas, que me entiendan los oyentes y todo el mundo, como el siglo XVIII, la gente no creía en la existencia de meteoritos. Y cuando digo que la gente no creía, me refiero a científicos ingleses y franceses, por ejemplo. Ellos tampoco lo creían. Hay que decir que para este tipo de científicos los meteoritos eran una hipótesis como sería tan exótica hoy en día la de las abducciones extraterrestres, por ejemplo. Pero como ya te he dicho bien, el 13 de septiembre de 1768, esta idea empezó a cambiar ante, obviamente, una clara evidencia, ¿no? Este primer meteorito, como ya te he comentado, cayó en Francia, ¿no? Muchas personas fueron testigos en esta fecha que te he dicho, 13 de septiembre de 1768, de la caída de un meteorito grande de alrededor de 3,5 kilos en Lucé, país de Lorient, en Francia. También 3 miembros de la Academia Real de Ciencias, entre ellos había un joven químico, biólogo y además también economista francés, que era Antoine Lavoisier, fueron enviados a investigar el evento. Los científicos estaban tan cerrados a la idea de que el material extraterrestre pudiera llegar desde el cielo que lo primero que se teorizó, o sea que ellos pensaron que la primer pensamiento científico que tuvieron era que había caído un rayo y que ese rayo había desprendido un pedazo de roca del suelo y eso era lo que se habían encontrado. Pues bien, de esa fecha nos vamos a mover al 16 de junio de 1794, cuando otro gran meteorito explotó sobre Siena. Muchos nobles y académicos ingleses de la época fueron testigos del evento y de hecho esta es la primera caída de un meteorito en ser aceptada en cierto sentido como si fuera verdadera, ¿no? Tal y como explicaba David Hutton en un libro que se llama La invención de la ciencia.
según decía él mismo, ¿no? Ayudó a que había muchísimos testigos y sobre todo que eran cultos y ricos, que tenían mucha más credibilidad que cualquier persona que no tuviera ese nivel social, ¿no? Además ayudó que los testimonios ya empezaran a publicarse en algunos periódicos de la zona, pero también ayudó, por ejemplo, que horas antes de que cayera el meteorito, parece ser que el Vesubio, que está situado a unos 320 por ahí kilómetros, me parece que es exactamente de distancia de donde fue detectado el meteorito, había entrado en erupción. De modo que era posible imaginar, pues ellos, algunos científicos, lo primero que pensaron era que una de las rocas había salido disparada del Vesubio, aunque sí que es verdad que la distancia era como para pensárselo bien antes de seguir a nombrarlo, ¿no? A 320 kilómetros por hora, pero ellos pensaron, y obviamente en aquella época era preferible imaginar que había caído desde había salido disparada del Vesubio antes que pensar que era una roca que había caído del espacio exterior. Como ya te he comentado, Víctor, hoy en día ya sabemos que los meteoritos, obviamente, pues son reales, ¿no? Es más, la Tierra, hay que decir que recibe alrededor de 100 toneladas de materia extraterrestre en forma de grano, de polvo, ¿no? Al día. 100 toneladas de materia extraterrestre al día. El 99% de esos granos tienen un tamaño aproximado de entre 0,05 y 0,5 milímetros, con lo cual no nos damos a entender, no se ven, pero otros, como ya hemos comentado muchas veces en el programa, tienen ciertas medidas que, aunque se clasifiquen, como ya he repetido varias veces, en esa escala de potencialmente peligrosos, no lo son, porque hasta que a partir de ciertos kilómetros cercanos a la Tierra ya los consideran como peligrosos, ya lo he comentado varias veces, y ellos tienen una escala en la cual se coloca, pero para que veamos que lo que hoy en día es tan mundano como hablar de un meteorito, sin correr mucho, en el siglo XVIII se pensaban que eso no podía ser, que a la Tierra no caían piedras del espacio. En la próxima noticia nos vas a hablar sobre una misión que van a llevar hasta la luna de Neptuno, que se llama Tritón. Y esta es una luna un tanto extraña, según me has comentado. ¿Pero por qué es extraña? ¿Qué tiene de especial esta luna? Pues mira, hay que decir, como bien hemos dicho en el enunciado, ¿no? que solamente una nave a lo largo de la historia ha pasado por encima de Neptuno, y fue la Voyager 2, que en su largo viaje hacia los confines del sistema solar, ¿no? Nos hizo, como no, plantearnos muchísimas dudas sobre el planeta helado, que es Neptuno, y además sobre una de sus lunas, que es esta Tritón. Pues bien, 30 años más tarde, la NASA ha contado que piensa enviar una misión a esta lejana luna con la intención de desvelar algunos de los misterios que esconde la superficie. ¿Qué tiene de especial? Pues mira, cuando la Voyager 2 sobrevoló Tritón, capturó unas imágenes en las que se podía ver cómo varias columnas de material helado salían de la superficie. ¿Eso qué significaba? Pues que ese material helado era relativamente joven y que además se renovaba con el tiempo. Así que eso dejó por lo menos un par de preguntas en el aire, ¿no? ¿Cómo era posible que una luna tan antigua y tan lejana del Sol todavía siguiera activa? Y si esto significa que dentro de esta luna había algún mecanismo geológico que mantuviera estos procesos activos. Pues bien, la NASA cree que debajo de la superficie de Tritón, hoy en día, existe un océano líquido que podría ser el origen de todo esto, y además, como ya te he comentado, está dispuesta a enviar una sonda a esta luna para averiguarlo. Trident, que es el nombre con el que ha sido bautizada esta incursión a Tritón, es el nombre de la misión, perdón. La idea es lanzar una sonda en octubre de 2025, cuando la Tierra esté alineada con Júpiter, y poder aprovechar ese tirón gravitacional para poder dirigirse en dirección a Neptuno. Además, Tritón tiene otras particularidades que la van a convertir en un objeto de estudio fascinante, Víctor. Por ejemplo, se trata de la única gran luna del sistema solar que además orbita en la dirección contraria que su planeta, cosa que no pasa en ningún otro satélite. Y además tiene una extraña ionosfera que los científicos han detectado que es 10 veces más activa que la de cualquier otra luna que tengamos en nuestro entorno, lo cual es bastante curioso porque las ionosferas se cargan mediante energía solar y Neptuno se encuentra muy muy lejos de nuestro Sol. Así que será por lo menos muy esperanzador, ¿no?, poder estudiar más acerca de este rincón de nuestro sistema solar, que no está tan lejos, pero que parece que para la NASA es muy fascinante, y desde luego si encontramos una explicación a ese material helado
y por qué gira. Al contrario que todas las demás, tendremos ahí un punto para contar cosas en el futuro que me parece muy interesante. En la cuarta noticia nos vas a hablar sobre un ovni que han podido ver en el país de Japón. Cuéntanos, Javier, ¿cómo fue este avistamiento? ¿Por qué es especial este avistamiento para que lo hayas traído hoy? Pues sí, mira, lo traigo porque me ha sido relativamente cercano a que el gobierno japonés dijera que iban a preparar un plan contra los ovnis, porque estaba viendo que si Estados Unidos había dicho que de verdad existían con esos vídeos, ellos también vinieron a preparar algo. Pues qué curioso que pocas semanas después, ¿no?, se haya encontrado este misterioso objeto volador, que además tiene apariencia de globo y que fue visto en el norte de Japón y que hay que decir que, como no, causó un gran revuelo en la población y también en las autoridades, ¿no? Este objeto no identificado fue visto por primera vez, como ya te he comentado, hace pocas semanas, cuando varios vecinos de la ciudad de Sendai, en el norte, difundieron varias imágenes en las redes sociales. Como te puedes imaginar, pues había de todo, ¿no? Había gente que esto qué es, alguien me lo puede explicar, esto es una cosa blanca que no se mueve, esto está aquí parado y todo etiquetado con objeto volador no identificado. Pues bien, algunos, como no, usuarios de todo este tipo de redes sociales especulaban con que se trataba de, obviamente, de un avistamiento de un ovni. Otros que podía ser la manifestación del coronavirus, cosa que no acabo de entender muy bien. Había otros que divagaban con que podría ser propaganda norcoreana y hasta preveían algunos otros que era el inicio de un posible ataque extraterrestre, según he ido mirando y recopilando en varios medios internacionales, ¿no? Hay que decir que las propias autoridades ya se vieron sorprendidas por este objeto, ¿no? Porque algunas imágenes de cerca, tanto tomados por vecinos como por varias televisiones de la zona y por medios locales y tal, si tú lo ves bien, sí que es verdad que es como si fuera un globo, una especie de globo aerostático, pero en la parte de abajo, donde debería llevar la cesta, lleva una hélice. Es bastante curioso, además es todo blanco, muy blanco, nube, ¿no? Pero obviamente no era una nube, ¿no? Una nube, perdón. El objeto, como ya te he dicho, así a simple vista incluso podría parecer un globo de estos meteorológicos para observar todo lo que tiene que ver con la meteorología, pero rápidamente un responsable de la oficina de Sendai, de la agencia de meteorología de Japón, se apresuró a decir que no era de ellos. La policía local informó, además envió un helicóptero para confirmar la presencia del objeto, pero incluso después de consultar con otras autoridades, y hay que decir, y acercarse con el helicóptero, no sé hasta qué punto se acercaron, pero tampoco pudieron definir de qué se trataba, ni qué era, ni siquiera tenían una ligera idea, ¿no? Por su parte, también el Departamento de Aeronáutica de la Universidad de Kyushu desmintió que el artefacto fuera suyo, porque también circulaban ciertos rumores sobre el tema de que era un proyecto de aeronáutico de la universidad. Pues bien, un profesor asociado al departamento de esta universidad, que era Shinichiro Higashino, explicó a Fuji TV que unas imágenes más cercanas del objeto parecía indicar que lo que tenían en la parte de abajo no eran unas hélices, sino unos paneles solares. Incluso él mismo dijo que era posible que llevara a cabo ciertas observaciones científicas o supervisara algo, pero hay que decir que hasta el día de hoy nadie ha reclamado ni nadie ha dicho este he sido yo. El misterioso objeto, como te puedes hacer una idea, estuvo en todas las cadenas de noticias, incluso fue el objeto de una pregunta al portavoz del gobierno en la rueda de prensa que da diariamente. El portavoz del gobierno, que es Yoshihide Suga, dijo que el gobierno estaba al tanto del artilugio, pero descartó varias posibilidades, ¿no?, como que pudiera causar daños o que fuera obra de gobiernos extranjeros. Voy a decirte, Víctor, que el enigma seguramente va a perdurar, puesto que el objeto parece ser que se dirigió hacia el Océano Pacífico, donde las autoridades japonesas perdieron su rastro. Así que vamos a estar atentos a ver qué más se descubre sobre este extraño globo con una especie de hélice bajo, blanquecino, que además es súper curioso, y la gente, si quiere, lo puede buscar en internet, los vídeos y alguna foto que hay, y verás que por lo menos llama la atención, y vamos a ver qué más nos cuentan nuestros amigos japoneses. En la última de las noticias que nos vas a traer, hablas sobre el experimento Xenon 1T. Cuéntanos, ¿de qué trata este experimento, Javier? Pues sí, mira, una misteriosa señal parece que ha aparecido en este experimento, que es extremadamente sensible y que busca, parece ser, materia oscura, ¿no? Tras más de un año tratando de
los científicos, tratando de convencerse de que lo que estaban observando era una especie de ruido, ¿no? Unas lucecitas que tiene el proyecto, que ahora un poco más adelante lo voy a explicar cuando lo desarrolle más, los científicos creen que podrían haber encontrado algo nuevo, ¿no? Estos científicos que están detrás del experimento de materia oscura, que se llama, como bien has dicho, Xenon 1T, informan hoy en día de que el resultado de una búsqueda a través de sus datos de partículas que interactúan con otros electrones en su medio de detección han detectado ciertas cosas, evidencias de un exceso, o digamos que ellos tenían predicho en su modelo estándar de física de partículas una serie de interacciones y de repente ese número pues se ha disparado. No saben exactamente qué está causando la señal, pero podría ser un evento raro o incluso podría ser un evento mundano, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que podría ser evidencia de algún otro fenómeno físico que hasta hoy en día es desconocido. La entrevista que hizo al medio Gizmodo Laura Baudis, que es astrofísica de partículas de la Universidad de Zúrich, explicó que el día que lo descubrieron se quedaron despiertos hasta altas horas de la madrugada, ella junto con varios compatriotas de la Universidad de Chicago y de la Universidad de California de San Diego, para poder completar un primer análisis, ¿no? Xenon 1T es un experimento, no es una especie, es un experimento que básicamente, ¿no? Así a grosso modo y explicándolo para que nos entienda todo el mundo, digamos que es un contenedor, por llamarlo de alguna forma, que contiene alrededor de 3 toneladas métricas y media de este elemento, ¿no? Del xenón. Y está enterrado en las profundidades de una montaña en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso, en Italia. Y ha ido recopilando datos de 2016 a 2018. El experimento está a la espera, ¿no? Digamos que su función es esperar a que ciertas partículas que apenas interactúan con la materia hagan acto de presencia, ¿no? Lo que pasa cuando estas partículas chocan, causan, digamos, un ligero golpe, ¿no? En esos núcleos de xenón o en los electrones que tiene dentro, y lo que hace es que libera pequeños destellos de luz que son detectados por los sensores que tiene en las paredes este experimento. Pues bien, los científicos que cooperan en xenón esperan descubrir la verdadera identidad de la materia oscura, es a lo que está destinado este experimento, y el misterio cuya gravedad parece servir como como ya hemos hablado varias veces de la materia oscura, ¿no? Ese pegamento cósmico, ¿no? Ese pegamento del universo, pero que nuestras teorías de física de partículas hoy en día no pueden explicar. Así que hasta ahora los datos que el experimento han revelado, hay que decir que no detectan ningún fenómeno físico nuevo, pero hay algo que por lo menos se sale de sus cifras y van a querer fomentar un poco más. Mira, los datos del Xenon T, que fueron tomados desde febrero de 2017 a 2018, como ya te he comentado, han revelado ese exceso inesperado de interacciones, ¿no? Con estos electrones de xenón. Ellos tenían planeados o estipulados, ¿no? 232 eventos y parece que han llegado casi a 300, 280 y pico, no recuerdo exactamente el número, según el documento que han publicado ellos mismos hace unas semanas en su propio sitio web, Xenon 1T. Los físicos no han formulado la hipótesis de varias fuentes potenciales de este exceso, ¿no? Que ha sido lo que ha variado esa horquilla de números que ellos tenían, ¿no? Probando sus propias ideas contra los datos que tenían, ¿no? Y parece ser que han llegado como a tres probabilidades, ¿no? Tienen 3 fuentes que podrían ser las causantes de esto, ¿no? Tal vez fuera una partícula teórica que no ha observado nadie, ¿no? Que se llama axión. Los axiones son una partícula que no existe, ¿no? Son una partícula que resolvería ciertos problemas, por eso es teórica. Pues bien, ellos creen que este tipo de axiones golpeó este detector después de viajar desde el Sol hasta aquí. Más o menos, ellos lo que creen que podría predecirse, aunque no están muy de acuerdo, porque estas partículas tienen una cosa que se llama momento magnético, en el cual parece que sus números todavía no cuadran con lo que todavía han descubierto, ¿no? También dicen que simplemente lo que puede haber pasado es que han detectado un proceso radiactivo que en el fondo, ¿no? Como que no contaban con él. Digamos que la descomposición de un isótopo de hidrógeno, por ejemplo, del isótopo de hidrógeno, llamado tritio, pues solamente unos pocos átomos de tritio esparcidos en esas toneladas de xenón puro podrían haber producido esta señal. Como ya te he comentado, lo de los axiones, porque no quiero que se me vaya a la cabeza, ¿no? Son una partícula teórica que
se supone que es de baja masa, pero no de masa inexistente, que está destinada, como ya te he comentado, a resolver un tipo de problema de física, porque digamos que esto resolvería la pregunta que es por qué las partículas subatómicas llamadas quarks, que será otra cosa en las que nos meteremos otros días, siguen ciertas leyes de la física cuando las reemplaza su carga negativa o positiva con la carga opuesta, cuando realmente no deberían tener razón para hacerlo, ¿no? Pues si existieran estos axiones, los científicos predicen que el Sol los produciría en su núcleo y posiblemente podríamos detectarlos desde la Tierra. Hay que decir que los axiones también son un culpable propuesto para explicar al menos, por lo menos, una parte de esa materia oscura. Estos axiones solares, que todo esto que estamos hablando es teórico, hay que decir que esto no está comprobado. Estos axiones solares pasan por el detector y se parecerían más a las señales que observan los investigadores. Ellos le dan un baremo que se llama significado 3,5 sigma, ¿no? Lo que sería más o menos traducido a números que podamos entender, que existe cerca de un 100%, o sea, hablamos de un 99,98% de posibilidades de que esta señal que han observado, no haya sido causada por procesos físicos que sean comunes, que sean típicos. Sin embargo, la introducción, si ellos meten en esta variante esa desintegración del tritio, como te he comentado antes, como otro proceso, otro más, aparte de estos axiones, la importancia disminuye a 2 sigma, que eso es una medida que tienen ellos para calcular las probabilidades. Y esto sería alrededor que bajaríamos del casi 100% que te he comentado al 95% de que las interacciones físicas típicas más el tritio no causaran esa señal. Además, más datos que ellos tienen podrían eliminar fácilmente esa especie de fluctuación que tienen y que además ya lo han hecho en el pasado. Así que los físicos de partículas se esfuerzan en lograr un significado de 5 sigma, que eso sería montar una rueda de prensa para proclamar este descubrimiento. Javier Redondo, que es un físico de la Universidad de Zaragoza en España, le dijo al medio al que se hizo esta entrevista que la señal que parecía que los axiones solares pasaban por xenón 1T estaba de acuerdo, pero que sin embargo explicó que si las partículas de estos axiones, ¿no?, hipotéticamente producidas por el Sol, crearan esta señal, entonces lo que implicaría sería interacciones más fuertes de lo que la teoría predice hoy en día. Hay que decir que descubrir la verdadera causa de esta señal va a requerir muchísimo más trabajo, ¿no? Porque además ya hay una serie de experimentos similares, ¿no?, que he encontrado por ahí, como el experimento LZ en el Centro de Investigación Subterránea de Sanford, en Dakota del Sur, y otro experimento que se llama Panda X en el laboratorio subterráneo de China Jinping en Sichuan, en China. Y además que probablemente ellos van a seguir con sus propios análisis para ver si encontraran esta misma señal. Además, tengo que decirte que al poco tiempo de descubrir la noticia, a los pocos días también leí que el experimento Xenón 1T pronto va a actualizarse y va a dejar de ser Xenón 1T para ser Xenón NT. Y es porque además van a meterle más xenón, después del cual los físicos pueden y esperan repetir este análisis, y además con este nuevo xenón NT y ciertos helioscopios magnéticos solares que deberían poder detectar, eso dicen ellos, explicarían esta señal más fácilmente, siempre y cuando la señal se mantenga, por supuesto. He metido un buen rollo, Víctor, pero hay que decir que así el camino de la física realmente no es así, ¿no? A veces este tipo de señales que son muy interesantes y que se encuentran en, a ver cómo lo digo, en los confines de la sensibilidad de un experimento, ¿no? No ocurren con la frecuencia suficiente para que los físicos puedan reclamar un descubrimiento o seguir investigando. Si bien hay que decir que todos los que nos gusta todo este mundo, y sobre todo a los científicos, ¿no?, esperan que estas señales resulten ser una característica inexplicable del universo, ¿no?, para ir descubriendo algo más, en ocasiones hay que decir que posiblemente tan solo esa descomposición del tritio, esos, a ver cómo lo llamo, molestos átomos radioactivos, sean la explicación más sencilla y sea lo que al final pase, ¿no? Pero por el momento los físicos no saben lo que están observando y todo lo que pueden decir es que obviamente es interesante y van a seguir estudiando a ver si de verdad damos con la fórmula de ese pegamento cósmico, ¿no?, de esa materia oscura que trae tanto a los científicos y a mí ya por leer tanto sobre esto de cabeza, y nos pueden dar alguna luz sobre el asunto. Javier, necesitarás vacaciones, ¿no?, para descongestionar la cabeza de tantos datos como nos acabas de dar. Pues hombre,
Está feo si te digo que sí y está feo si te digo que no. Así que voy a decirte que necesito un pequeño descanso, necesito airearme y no leerme todos los días la cantidad de información que me leo, aunque sea solo por un pequeño tramo de tiempo y echando mucho de menos todo esto que sabes que me encanta. Tienes un mes, más o menos. Puedes desconectar la cabeza y demás durante el próximo mes. Es como todo, ¿no? Tendrás tus huequillos y demás para ir a hacer tu ocio y tal, porque ¿tú coges vacaciones, Javier, o continúas? No, sabes que no, sabes que mis vacaciones laborables van a llegar en septiembre, pero hay que decir bueno, intento desconectar un poco, sí que es verdad, pero a ti te pasará como a mí, Víctor, y al final estas cosas, pues yo qué sé, a mí me gustan tanto que al final, aunque lo intente desconectar, no consigo estar, no, ya te lo garantizo, porque ya nos ha pasado en otros años anteriores, no consigo estar más de 2 o 3 días sin echar un vistazo a las noticias que me llegan, y claro, en el momento en el que echo un vistazo a las noticias que me llegan al mail y encuentro algo que me parece interesante, pues en cuanto me doy cuenta me descubro a mí mismo ya leyendo 2 horas largas lo que había empezado solamente por un enunciado. Por eso te digo que aunque quiera, pues no consigo desconectar mucho, pero ya es por gusto, ¿eh? No es por otra cosa. Desde luego yo, mira, en la maleta de viaje, que al final, bueno, voy al pueblo y demás, me llevaré un par de libros que traeré para septiembre. Y la verdad que eso, que es al final, como tú bien has dicho, donde vayamos, siempre al final nos vamos llevando un poco nuestro hobby, que al final más que hobby, casi esto yo creo que se ha convertido ya en un trabajo, porque estamos aquí semana tras semana a pico y pala. Y bueno, y la verdad es que lo hacemos con sumo gusto, como bien dices, nos encanta, pero también es verdad que nos importa dedicarle todo el tiempo que nos precise, desde luego, este hobby. Así que nada, Javier, pues nada, disfruta mucho del verano, a tu manera y como te dejen, y cuídate mucho, que en septiembre te quiero otra vez por aquí de vuelta, y como siempre te digo, sano y salvo, ¿eh? Claro que sí, sabes que para mí siempre es un placer estar aquí y que cuando acabe este verano y regreséis todos de vacaciones, entonces será cuando me iré yo. Pero, pero no pasa absolutamente nada. Voy a seguir aquí al pie del cañón y sabes que sí, sabes que me encanta recopilar información y leer y como os digo, siempre aprendo un montón y estoy encantado. Así que nada, que paséis un buen verano tú y todos nuestros oyentes, por supuesto que sí. Nos vemos a la vuelta. Venga, pues que tengas muy buen verano. Un fuerte abrazo, Javier. Un abrazo, amigo.